A ver, pensemos en el rey David. Su nombre, nos trae a la mente un montón de imágenes, ¿no? El pastorcito que tumba a un gigante, el poeta que compone esos salmos increíbles, el rey que une a toda una nación. Sin duda es una de las figuras más emblemáticas de la historia. Pero, y aquí viene lo bueno, detrás de esa leyenda se esconde un misterio que es bastante más profundo. Y bueno, aquí va la pregunta del millón, la que nos trae hoy aquí. Una pregunta que por mucho, mucho tiempo ha tenido a historiadores y arqueólogos dándole vueltas. ¿Estamos hablando de una persona de carne y hueso o de un mito, una leyenda, creada siglos después? Bueno, pues vamos a meternos de lleno en este tema. Y aquí nos topamos con el primer gran problema. Es como un choque de trenes, de verdad, entre lo que dice el texto y lo que se ha encontrado en la tierra. Fíjense. Por un lado, la Biblia nos pinta una Jerusalén donde la plata era, literalmente, tan común como las piedras. Imagínense ese nivel de riqueza. Pero luego, la arqueología, la ciencia, nos muestra la realidad del siglo X a.C., o sea, la época en que supuestamente vivió David. Y lo que encuentra es un pueblito de montaña, pequeño, con poca gente. La diferencia entre las dos versiones es sencillamente abismal. Y ojo, que el problema no era solo la falta de plata o de palacios, es que durante siglos y siglos no se encontró nada. Ni una sola mención del rey David fuera de la Biblia, ni en los registros de los egipcios ni de los mesopotámicos, nada de nada. Y claro, esta ausencia total de pruebas externas llevó a un grupo de académicos, conocidos como los minimalistas, a decir, ¿saben qué? Este David probablemente fue solo una leyenda, un cuento, una invención literaria. Y por un buen tiempo el debate se quedó ahí, estancado. Parecía que David era una figura de fe, sí, pero no de historia, un caso cerrado. Hasta que, en 1993, en el norte de Israel, unos arqueólogos estaban excavando y ¡pum!, encontraron algo que lo iba a cambiar absolutamente todo. Se trata de la famosa estela de Tel Dan. Miren, es un pedazo de una roca de basalto, una inscripción donde un rey arameo, probablemente un tal Asael de Damasco, se la pasaba presumiendo de sus victorias militares contra sus vecinos. Lo que este rey no se imaginaba, ni en sus sueños más locos, es que su ego iba a terminar resolviendo un misterio de 3000 años. Y es que, en esta piedra, el rey arameo presume de haberse echado a dos reyes enemigos, al rey de Israel y al rey de un lugar llamado Beit Dubud. Fíjense bien en esa palabra en el texto antiguo. Claro, en esa época escribían sin vocales, como era la costumbre, así que su significado no era para nada obvio. Me imagino a los expertos conteniendo la respiración. ¿Qué diablos significaba Beit Dubud? La casa de David. Increíble. Esta fue la primera y fíjense hasta el día de hoy, la única prueba arqueológica fuera de la Biblia que confirma que existió no solo un hombre llamado David, sino toda una dinastía real que llevaba su nombre. Y esto apenas un siglo después de que supuestamente reinara. De la noche a la mañana, David dejó de ser solo una leyenda. Ahora había un núcleo, una base histórica real. Ok, perfecto. Entonces esto nos deja con una nueva pregunta, ¿no? Si el David de la historia real fue probablemente un jefe tribal local, ¿cómo es que se convirtió en el legendario fundador de un imperio gigantesco? Bueno, para entender esa transformación, tenemos que ver quiénes escribieron su historia y, más importante todavía, cuándo y por qué lo hicieron. A ver, la historia de David, que casi todos conocemos, viene de una colección de textos que los expertos llaman la historia deuteronomista. Y aquí está el detalle clave, el que lo cambia todo. Estos libros no se escribieron en la época de David, allá por el siglo X. No. Se escribieron como 300 años después, durante el reinado de otro rey, un tal Josías. Y este rey Josías, pues, tenía una ambición enorme. Quería unificar los reinos de Israel y Judá que estaban divididos y convertirlos en una sola nación poderosa, con Jerusalén como el centro de todo. Y para un proyecto así de grande, necesitaba un héroe, una figura del pasado, de una especie de edad de oro en quien pudiera reflejar sus propias metas. Necesitaba, pues, a David. Y entonces, los historiadores de la corte de Josías se pusieron manos a la obra y crearon esta narrativa épica. Es un viaje increíble. Empieza con el pastorcito elegido por Dios. Luego, ¡pum!, se convierte en el héroe que vence a Goliat. De ahí pasa a ser un fugitivo, el líder de los rechazados, hasta que finalmente asciende al trono y unifica a toda la nación. Es, en esencia, la historia de origen perfecta, diseñada para inspirar a todo un pueblo. Pero si pensaban que eso era todo, esperen,
porque aquí la historia se pone aún más fascinante. Lo lógico, lo fácil, hubiera sido crear un héroe perfecto, un santo sin una sola mancha. Pero los autores no hicieron eso. Para nada. Al contrario, nos regalaron uno de los personajes más complejos, más contradictorios de toda la literatura universal. Por un lado, tenemos al David piadoso, el de la fe inquebrantable, el músico, el poeta, el que compuso el famoso Salmo 23, esa declaración de confianza total en Dios. Este es el David que se ve a sí mismo como una oveja, cuidada por un pastor divino. Es la imagen de la devoción. Y por otro, tenemos esto, el contraste brutal, la acusación directa, fulminante del profeta Natán. Esto pasa después de que David comete adulterio con Betsabé y para tapar todo, manda a matar a su esposo, Urías. Y el profeta se le para enfrente y le dice, «Tú eres aquel hombre». Uf, no hay escapatoria. Es una frase que cae como un rayo. Y es precisamente esa dualidad, esa mezcla tan humana, lo que lo hace inolvidable. No es un héroe de cartón idealizado. Es real. Es un rey justo y también un asesino. Un hombre de fe profunda. Y un adúltero, un padre que ama a sus hijos y que ve cómo su propia familia se desmorona por la traición y la rebelión. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué seguimos hablando de él hoy, 3000 años después? ¿Qué tiene esta figura, esta mezcla de jefe tribal histórico y héroe de leyenda, que resuena con tanta fuerza a través de los siglos? Bueno, es que su legado es inmenso. Tiene muchísimas facetas. Fue el rey ideal, el molde para todos los que vinieron después. Fue el unificador, el que convirtió a tribus dispersas en una nación. Fue el poeta músico, el que le puso letra y música a la fe de su pueblo. Y quizá lo más trascendental de todo, se convirtió en el ancestro del Mesías, el inicio de un linaje de un rey que sería eterno. Y su impacto, sobre todo en lo artístico y espiritual, es difícil de exagerar. Pensemos en esto por un segundo. 73 de los 150 salmos de la Biblia se le atribuyen a él. Su voz poética básicamente le dio forma a la manera de rezar y adorar tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y esto nos lleva a la idea que probablemente ha sido la más influyente de todas, el llamado Pacto Davídico. ¿Qué es esto? Es, en pocas palabras, una promesa de Dios que aparece en la Biblia, que dice que la dinastía de David nunca se acabaría, que su casa, su reino y su trono iban a ser para siempre. Esta idea se convirtió en la base, en el cimiento de toda la esperanza mesiánica. Ahora demos un salto en el tiempo muchísimos siglos después. Esa antigua promesa cobra un significado completamente nuevo. Para los cristianos, el cumplimiento final de ese pacto davídico se encuentra en Jesús de Nazaret. De hecho, el Evangelio de Mateo arranca declarándolo Hijo de David, conectando directamente a este carpintero de un pueblo pequeño de Galilea con el linaje del rey más grande de la historia de Israel. Y esta conexión final, creo, ilustra a la perfección toda su complejidad. Así que volvemos a la pregunta del principio. ¿Quién es David? ¿Un jefe tribal que fue inflado por la propaganda política? ¿El héroe lleno de defectos cuya historia nos dice tanto sobre lo que significa ser humano? ¿O el pilar de una esperanza que ha durado milenios? Quizás, al final, no hay por qué elegir. Quizás la respuesta es que es todo eso a la vez. Una verdadera obra maestra de historia, de literatura y de fe, que nos sigue retando a pensar.